Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado esta semana? Esperamos que muy bien. Hoy, hermanos, celebramos el Día del Padre, ¿sí? Un día en el que reconocemos, celebramos, honramos la labor que cada padre hace durante su vida con sus hijos y en su familia. Un padre trabaja durante varias horas en el día, a veces trabajan de noche y no le importa, se sacrifica por su familia, por sus hijos. No le importa si se siente bien o se siente mal, si el salario es alto o es bajo, si el clima está feo o cualquier día de trabajo, si está cansado, si ha comido o no. A veces un padre no come en todo el día, no se sube al transporte para ahorrar un poco de dinero y poder llevar más para su familia. También, hermanos, ponen en riesgo sus vidas y su seguridad, en especial en este día. En especial en estos días de pandemia, del coronavirus. Muchos padres ya están saliendo, muchas madres están saliendo, no les importa si se pueden contagiar, aunque es mayor riesgo el contagio, pero salen, hermanos, y esto lo hacen porque por su familia, por sus hijos. Lo que hace un padre es por su satisfacción de ser proveedor, por su amor hacia sus hijos. Mis hermanos, es el amor de un padre. Ese es el amor de un padre que se sacrifica y siempre quiere entregar lo mejor para su familia. Por eso yo le invito a que en este día le demos un fuerte aplauso y celebremos a nuestros padres en su día y los honremos. Amén. Denle un fuerte aplauso ahí en sus hogares. Felicítelos y bendígalos. Sin embargo, hermanos, en la palabra de hoy podemos encontrar una verdad, y es que Dios desea padres que entregan una influencia espiritual. Dios desea padres que entregan una influencia espiritual. Por eso en este día vamos a ver con el título Un padre que entrega una influencia espiritual. Un padre que entrega una influencia espiritual. Para esto vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 y 12. Libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 y 12. No vamos a leer toda la historia, que es hasta el 32, solamente hasta 11 y 12. Amén. Ahí en su casa le invito a que nos acompañe a leerlo con nosotros. Ya lo tiene en su pantalla, lo vamos a leer todos juntos. ¿Están listos? A la cuenta de 3, dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Vamos a leerlo una vez más. Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Amén. Por eso, mis hermanos, Dios desea padres que entregan una influencia espiritual. Pero para esto, mis hermanos, debemos tener en cuenta 3 cosas. Y la primera de ellas lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la falta de comunicación entre padre e hijo no es el verdadero amor. La falta de comunicación entre padres e hijos no es el verdadero amor. El versículo que acabamos de leer dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Quiere decir que entre ellos había una comunicación. Jesús estaba, hermanos, contando esta parábola tan conocida del hijo pródigo. La estaba contando y tenía 2 hijos este hombre, pero el menor, nos dice la palabra, le pidió a su padre la parte de su herencia. Él le solicitó, Padre, dame la parte que me corresponde, aun cuando su padre todavía estaba vivo.
La verdad, hermanos, es que esto no es algo normal. No es normal que un hijo pida la herencia a sus padres cuando todavía están vivos. Lo normal, lo humano es que la herencia se reciba cuando los padres ya fallecieron, pero este hijo tuvo el atrevimiento, la confianza de pedirle a su padre la parte que le correspondía. Pero tampoco, hermanos, es normal la respuesta del padre. Tampoco es normal porque su padre, al recibir esta petición, él repartió los bienes. Aunque no era el tiempo, aunque no era el momento, pero él decidió hacerlo. Esto no es normal. Pero nosotros, hermano, tenemos que preguntarnos, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si alguno de nuestros hijos nos hubiera hecho esta petición? ¿Cómo habría usted reaccionado en su casa, hermano, si un hijo llega y le dice, padre, dame lo que me va a tocar de mi herencia? ¿Qué le hubiera respondido? La verdad, hermanos, es que nadie hubiera hecho lo mismo que este padre. Tal vez lo hubiera regañado, lo hubiera censurado y le hubiera dicho, ¿qué te pasa, oye? ¿Ya me quieres matar? ¿Me quieres ver muerto? ¿O qué es lo que los padres, nosotros mexicanos diríamos? Oye, ¿tú me quieres ver muerto? ¿Lo único que te interesa es mi dinero? La verdad es que uno reacciona de esta manera naturalmente. Pero este padre, con un verdadero amor, hermanos, él sabía que su hijo se iba a gastar la herencia. Él sabía que su hijo lo iba a malgastar, que su hijo lo iba a desperdiciar, pero entendía que también iba a entender y a conocer parte de la vida. O sea que este padre de amor no solamente pensó naturalmente, carnalmente, sino con un amor verdadero y espiritual de que esto va a servir para mi hijo. ¿Cómo nosotros, hermano, estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Muchas veces nos dirigimos a los hijos sin respeto, sin consideración, a veces con orgullo, muchas veces sin escucharlos, ¿verdad? Sin tener en cuenta lo que sienten, lo que piensan nuestros hijos. A veces solamente decimos, haz esto porque yo digo, y yo creo que también yo muchas veces lo he hecho con mi niño, Abdiel, haz esto, ¿verdad? Pero a veces, hermano, los tratamos así, muy de esta manera. ¿Y qué quiere decir esto? Que en estos casos a veces la comunicación está corta o es muy poca, o en ocasiones algunos padres y algunos hijos ni siquiera tienen comunicación. Cuando estamos tratando de esta manera, cuando estamos simplemente un diálogo de padre hacia hijo, pero de hijo hacia padre nunca está, quiere decir, hermanos, que la comunicación está limitada, que o no hay comunicación y que no estamos mostrando ese verdadero amor para con nuestros hijos. La mayoría de las veces se deja la comunicación a las madres y se dice, tú habla con tus hijos, dile tú encárgate de hablar con ellos, de decirles, yo nomás trabajo. Y muchas veces se deja esa responsabilidad cuando también es parte de nosotros como padre hacerlo. Y más cuando son jóvenes, cuando es difícil tratar con ellos, cuando están respondiendo cada orden que usted les da, cada orden que uno les dice, es como que la están replicando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y tú haces esto? A ver, ¿por qué el otro? Es más difícil, entonces en esas ocasiones es más fácil para uno como padre decir, no, yo no le voy a decir nada, mejor dile tú, mejor encárguese a alguien más. Pero esta palabra nos dice que la falta de comunicación no es el amor verdadero. Si queremos un amor verdadero para nuestros hijos, tenemos que tener comunicación con ellos como padres. ¿Por qué razón? La pregunta es, ¿por qué razón no estamos teniendo comunicación de padres e hijos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por qué se está cortando esta comunicación y esta muestra de amor para con los hijos? Le voy a invitar a que me acompañe a leer Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, donde vamos a encontrar la respuesta del Señor ante esta problemática.
Ayúdeme a leerlo a la cuenta de 3. Dice 1, 2, 3. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Y está resaltado en su pantalla: enséñaselos a tus hijos y háblales sobre de ellos. ¿Por qué razón a veces no hay comunicación? ¿Por qué razón a veces se corta este amor, esta parte tan importante entre padres e hijos? Porque, hermanos, a veces no hay la enseñanza de la palabra. A veces no se le da una instrucción de acuerdo a la palabra de Dios para vivir en esta vida. A veces no se le muestra el camino correcto que deben seguir. Y a veces cuando lo mostramos sin amor, sin misericordia, nomás imponiéndolo. Entonces, la realidad, hermanos, es que nadie estudió para ser padre. Nadie. Ahora que yo también tengo mi niño chiquito, estoy aprendiendo, y cada año que va pasando estoy aprendiendo cosas nuevas, y cada etapa que va a pasar estoy aprendiendo cosas nuevas. Pero al principio nadie me dijo cómo ser padre. Uno lo único que hace es imitar lo que sus padres hicieron con uno. Uno solamente repite cómo me trataron, creo que funcionó, voy a repetirlo con mi hijo. Pero nadie estudia, nadie sabe qué es lo que tengo que decir, cómo tengo que decirlo. Es difícil, pero aquí la palabra nos está dando una respuesta. Si no hay enseñanza, si no hay compartimiento de la palabra, si no hay este amor por querer educar a los hijos, no va a existir la comunicación, no va a existir ese amor verdadero. Entonces, aunque entramos en esta responsabilidad, nomás nos casamos, nos enamoramos y viene el primer hijo, pero hermanos, es una gran responsabilidad y vamos aprendiendo con el camino, y la palabra de Dios nos da también la respuesta a esta pregunta. Por eso, mis hermanos, este padre se comunicó con su hijo, porque sabía que la enseñanza era algo muy importante que él tenía que hacer con él. Entonces él sabía que esta decisión le iba a enseñar a su hijo. No lo regañó por su petición, aunque no lo regañó por su petición, aunque hay momentos en los que sí se tiene que corregir a un hijo, sí hay momentos en los que tiene que corregir, porque muchos hijos o niños pueden decir: ya ves, papá, no me tienes que corregir, no me tienes que regañar, no me tienes que decir nada. Pero no es cierto, hermanos, sí hay. Pero este padre no lo regañó, no lo despreció, ni le hizo mal por esta petición, sino que este padre con amor entendió el costo del aprendizaje de su hijo. Este padre sabía que esa herencia que le diera, esa decisión que iba a tomar de irse, eso iba a ser el costo para que su hijo pudiera aprender una lección en la vida. Es decir, este padre estaba pensando en su hijo antes de pensar en sí mismo, antes de pensar en lo que estaba perdiendo, antes de pensar en lo que estaba dejando ir. Y hoy, mis hermanos, como le mencioné, es el Día del Padre. Hoy es el Día del Padre y es un día que nos gozamos. Y yo creo que usted, como yo, recordamos el día que pudimos tener a nuestro niño por primera vez en nuestros brazos. Un momento muy especial, muy hermoso. Pero la pregunta para nosotros es: ¿seguimos mostrando ese amor verdadero a través de la comunicación? ¿Seguimos mostrando amor verdadero hacia nuestros hijos a través de la comunicación aún? Por eso la palabra de Dios, hermanos, que ahí puede leer conmigo en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4 al 7, nos da un consejo para que usted y yo podamos hacer y podamos restablecer o fortalecer esa relación con nuestros hijos y pueda ser de bendición y de edificación para sus vidas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7 nos dice, si usted me acompaña a leerlo a la cuenta de 3, dice 1, 2, 3. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa,
no aplaude a los malvados. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Amén. Esto es, hermanos, lo que usted y yo, como padres y también las madres, tenemos que hacer. Tenemos que amar a nuestros hijos con este tipo de amor. Fíjese cómo muchas veces usted y yo caemos en esta lista de cosas que nos menciona ahí. Dice que el que ama es paciente, es amable, no se cree más que nadie, no es orgulloso y muchas cosas más. Pero la verdad es que varias veces con nuestra actitud y la manera en que nos comunicamos con nuestros hijos, caemos dentro de una de estas cosas. A veces no somos pacientes, a veces no somos amables y somos ásperos. Y parece como si con nuestra lengua los estuviéramos golpeando. A veces nos creemos más. Somos padres, pero a veces nos creemos más como queriendo sobrepasarnos. A veces el orgullo nos gana, el egoísmo. Y a veces también hay ocasiones en que cuando un hijo hace maldades uno le aplaude, cuando no debería de ser así. También dice que lo aguanta todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Así tenemos que mostrar ese amor para con nuestros hijos, para que esa comunicación, para que esa influencia espiritual pueda llegar y alcanzarlos a ellos. Esto significa, hermanos, que necesitamos el verdadero amor de Dios. Este amor no se tiene simplemente porque yo quiero darlo, porque es mi hijo y lo quiero, sino porque es un amor que viene de Dios y podemos compartirlo porque Dios nos lo ha dado. Porque cuando no tenemos el amor de Dios, nosotros somos influenciados por nuestro amor carnal y nuestro amor imperfecto. Por eso Dios nos dice, ama a tu familia, ama a tus hijos como yo te he amado a ti. Nosotros como padres y como madres y como hijos y como cualquier persona, lo que tenemos que hacer, hermanos, es amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros, con este tipo de amor. Por eso podemos decir que necesitamos la comunicación y el amor verdadero para una buena relación con nuestros hijos y así entregarles una influencia espiritual para sus vidas. Necesitamos esta comunicación y este amor verdadero para poder influenciar espiritualmente a nuestros hijos. Pero muchas veces no tenemos este amor. Es la realidad. Por eso también tenemos que tener en cuenta, para poder ser un padre que entrega una influencia espiritual, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que Jesucristo es el reconciliador de nuestra relación espiritual. Jesús es el que nos reconcilia en nuestra relación espiritual. Vamos a regresar una vez más a la palabra que estamos leyendo del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 22. Está en su pantalla. Ayúdeme a leerlo. ¿Está listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero su padre dijo a sus siervos: saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Este joven que al principio fue con su padre y le pidió parte de su herencia, yo sé que muchos conocen la historia, tomó ese dinero, tomó todos sus bienes, hermanos, se fue de su casa. Y nos dice la Biblia que él malgastó todo, que él derrochó su dinero hasta que se quedó sin nada y al final de cuentas, al no tener dinero, tuvo que buscar un trabajo y se fue trabajando, apacentando los cerdos, dándoles de comer, cuando eso era una abominación, algo inmundo, algo que los judíos no tenían que hacer. Entonces, él estaba trabajando ahí. Cuando estaba haciendo esto, él cayó en cuenta y recordó: con mi padre estaría mucho mejor. Con mi padre estaría mucho mejor. Y él decidió ir a su padre, pedirle perdón y decirle que lo aceptara como uno de sus trabajadores, porque ya no era digno de ser llamado su hijo, dice la palabra. Entonces eso fue lo que pasó en el transcurso. Y en este versículo podemos encontrar, en ese versículo, hermanos, la reacción del padre.
La reacción de este padre hacia su hijo al recibirlo tal y como venía. Su hijo, hermanos, imagínense cómo venía. Su padre sabía que lo había perdido todo, que todo el dinero que había ahorrado durante mucho tiempo para sus hijos, para su futuro, para algún proyecto que él tenía planeado, su hijo de repente regresa y padre, ya no hay nada. ¿Cómo se sentía el padre? Entristecido también, pero sabía que su hijo estaba regresando derrotado, que su hijo estaba regresando sin ánimo, que su hijo estaba regresando con la única esperanza de que su padre lo recibiera como uno de sus trabajadores. No como su hijo, como uno de sus trabajadores, por lo menos que tuviera un salario, que pudiera trabajar, como un extraño, no como parte de su familia. Con ropa desgastada viene el hijo, había perdido su identidad, sin calzado, había perdido su dignidad, había perdido su posición como hijo. Por eso este padre, ¿qué fue lo que hizo? Al ver su hijo, dice la palabra, vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Su padre le estaba cambiando la condición en la que él llegó y ahora lo estaba regresando su identidad. Él viene y él dice, ahora hazme como uno de tus trabajadores, ya no soy tu hijo. Pero su padre le dice, tú eres mi hijo, tú tienes identidad, tú perteneces a esta familia, le estaba diciendo, y también le da un anillo como afirmando su compromiso, como dándole su sello de pertenencia a la familia. Entonces esto fue lo que hizo el padre por el hijo. Y de esta misma manera, hermanos, Jesucristo hace más de 2000 años fue lo que hizo con nosotros. Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial por medio de su muerte tan cruel en esa cruz cuando derramó toda su sangre. Él murió en la cruz, hermanos, para reconciliarnos a nosotros con nuestro Padre Celestial. Por su amor, hermanos, por su gracia Él nos alcanzó. Cuando usted y yo estábamos perdidos, cuando ni siquiera pensábamos en Dios, cuando hemos malgastado todo lo que Dios nos ha dado, cuando usted y yo hemos estado perdidos y encerrados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros vicios, en nuestras ambiciones, en nuestros pensamientos, cuando estábamos tan hundidos en ese pecado, Jesucristo fue a la cruz para morir por usted y por mí. Y de esa manera quitar el pecado que estaba en medio y ahora reconciliarnos con el Padre. Él cambió también nuestras vestiduras y nos dio vestiduras blancas nuevas. Él también, mis hermanos, nos da un sello por el cual ahora pertenecemos a la familia de Dios y es el Espíritu Santo. El Señor ya nos ha sellado. Pero esa obra es porque Cristo vino a morir en la cruz. Por eso, Él es nuestro reconciliador. Él es el que nos acerca al Padre. Ya no somos extraños, ahora somos hijos. Por eso es importante que como padres, pero también como madres, como hijos, usted y yo necesitamos conocer y acercarnos a Jesucristo por la fe. Pero, ¿qué pensaría usted, mis hermanos, que se merecería este hijo que regresó habiendo perdido todo? ¿Qué hubiera hecho? No solamente ya se fue, pero ahora regresa. Ahora, ¿cómo hubiera reaccionado ahora que su hijo regresa? ¿Habría hecho lo mismo que él? ¿Cambiarlo y darle todo esto nuevo? Yo creo que muchos habríamos hecho un recuento de todo lo malo que hizo. A ver, mijo, siéntate y platícame. ¿Qué hiciste? Vamos a ver, ahorita vamos a sacar cuentas. O le habríamos aceptado, pero con condiciones. Sí te recibo, pero mira esto y esto y esto y esto. O tal vez lo hubiéramos rechazado o no hubiéramos creído en su palabra. Pero eso es humanamente. Pero la Biblia nos dice en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, la Biblia nos enseña, ayúdeme a leerlo desde su casa a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz.
Esta palabra nos enseña, hermanos, que primero, ahí está resaltado con azul, primero Dios decidió reconciliarnos. Dios decidió reconciliarnos, Él decidió dar el primer paso a pesar de nuestros pecados. A pesar de que nosotros le fallamos a Él, Dios dijo, ustedes me fallaron, pero aún así yo voy a dar el primer paso y voy a entregar a mi Hijo para tener la paz, para reconciliarlos conmigo. Eso es lo que ha hecho el Señor. Por eso el primer paso para nosotros también es, si queremos ser de bendición en nuestra familia, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar reconciliados con el Señor. Si usted que me está escuchando se alejó de Dios, no busque primero solucionar su familia, solucionar los problemas con sus hijos, solucionar su trabajo, solucionar otras cosas. Lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con Dios. Reconcíliese con Dios. Si no está bien en las cosas de Dios, si le falló al Señor, si pecó, si usted no cree en Dios, lo primero que tiene que hacer para poder ser bendecido por Dios, para poder ser edificado y que su familia esté unida, fortalecida y tener unos hijos que crezcan en los caminos de Dios, lo primero que tiene que hacer es usted primero acercarse a Dios. Usted primero reconciliarse con Dios. Porque muchas veces decimos, mijo, yo no voy a la iglesia, pero vaya usted aprenda de Dios. Mijo, yo no soy muy creyente, pero usted ándele, usted sí va a ser alguien bueno, usted sí va a ser alguien que va a servir a Dios. Yo no puedo, yo ando mal, yo me gusta la cerveza, yo me gusta hacer eso, pero usted sí puede. Sin embargo, la palabra nos dice, primero reconcíliate tú. Dios decidió reconciliarse consigo, decidió reconciliarnos a nosotros. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Él ya dio el primer paso. Nosotros nomás nos toca recibirle por fe, acercarnos a Él. También esta palabra nos enseña que nosotros podemos ser reconciliadores en nuestra familia o vivir como reconciliadores dentro de nuestros hogares, para que por medio de nosotros también haya bendición a nuestras casas. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así es que Dios usa a cada cristiano para que hablemos a las demás personas y les digamos, acércate a Dios. Como si Dios rogara por medio de nosotros a los demás para que se conviertan y busquen de Dios. Por eso, usted quiere bendición para su casa, reconcíliese con Dios y también viva como un reconciliador para sus hijos y para toda su casa. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? Fíjese cómo este padre le decía que no regañó ni le maltrató a su hijo, sino que le cambió su situación. ¿Cómo podemos hacerle nosotros para ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacerle nosotros para bendecirles y para ser como reconciliadores? Le voy a invitar a que lea conmigo Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49 nos dice, a la cuenta de 3, léanlo con nosotros. 1, 2, 3. Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Amén. Jesucristo está diciendo esta palabra, diciendo yo tengo una relación con mi Padre y lo que yo hablo es porque Él me ha enviado y Él me ha dicho lo que tengo que decir, lo que tengo que enseñar, cómo debo de dirigirme en este ministerio. Para que usted y yo, mis hermanos, podamos vivir como reconciliadores en este mundo, en esta familia, con nuestros hijos y tener influencia espiritual en sus vidas, tenemos que escuchar la voz del Señor y serle obedientes. Tenemos que escuchar a Dios porque Él nos debe de decir y nos debe de enseñar cómo podemos dirigirnos, cómo podemos hablar, cómo podemos educarlos, cómo podemos enseñarlos e influenciarlos. Dios nos da la sabiduría, nos da las palabras y nos da la enseñanza que necesitamos como padres. Porque estoy seguro, hermano, que usted tal vez ahorita está pensando, ¿cómo le voy a hacer con mi hijo?
¿Cómo le hago con mi hija? No sé qué decirle. No sé qué palabra darle. Se está alejando de Dios. ¿Cómo le hablo? Se va a sentir mal. ¿Cómo bendigo a mi hijo que reniega por las cosas de Dios? ¿Cómo animo a mis hijos para que vayan a la iglesia? Ya no quieren ir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo les voy a enseñar? ¿Cómo les voy a decir? Hermano, por eso tenemos que ser como Jesús. Tenemos que, Señor, háblame. Y dime, Señor, lo que tengo que decir y lo que tengo que enseñar. Dame la sabiduría para poder hablar a mis hijos, para poder ayudarlos a que ellos vayan aprendiendo, no solo de las cosas del mundo, no solo de lo secular. Porque muchas veces nos esforzamos y nos empeñamos en que aprendan cosas seculares, que aprendan un oficio, que vayan a la escuela, que sepan hacer esto, que sepan palear, que sepan batir mezcla, que sepan cargar, que sepan trabajar, tender su cama. Nos enfocamos en eso. Pero principalmente, y más importante, porque de ahí depende su futuro eterno, su vida espiritual, su vida eterna, de eso depende. Enseñarles lo espiritual, enseñarles las cosas de Dios. Y para todo, para lo secular y para lo espiritual, para lo cristiano, necesitamos como padres la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Si usted dice, ¿cómo le hago? Estoy tan bendecido por mis hijos, estoy tan contento por ellos, pero a veces no sé cómo hacerle. Hermano, reconcíliese con Dios. Sea como un reconciliador a través de escuchar la voz del Señor, a través de escuchar el consejo de Dios y poder impartírselo a sus hijos. Por eso, mis hermanos, hoy tenemos que reconciliarnos en nuestra vida espiritual con el Señor. Si usted no está reconciliado, si usted no está bien con Dios, hoy hágalo. Hoy reconcíliese con Dios. Hoy dígale, Señor, perdóname. Yo he estado viviendo alejado de ti. Señor, toda la semana ni siquiera he orado, no he leído la Biblia. Estoy preocupado por lo que está pasando. Reconcíliese con Dios. Y segundo, vamos a bendecir la vida espiritual de nuestros hijos viviendo como reconciliadores para ellos. Que nosotros cumplamos ese papel de acercarlos más a Dios en lugar de nosotros alejarnos más de Dios. Y también, hermanos, tenemos que tener en cuenta, para ser un padre que entrega una influencia espiritual, debemos tener en cuenta que Dios cuida de nuestro hogar y lo llena de bendición. Dios cuida nuestro hogar y lo llena de bendición. Vamos a regresar una vez más al pasaje que estamos leyendo del Hijo Pródigo y vamos a irnos al capítulo 15, versículos 23 y 24. 23 y 24. Si ya lo tiene en su casa o en la pantalla, acompáñeme a leerlo y dice: traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Aquí podemos entender, hermanos, podemos ver la alegría que el padre tuvo de que su hijo regresara. La alegría que él sintió de recibir nuevamente a su hijo. Nos dice que mataron un ternero engordado, o sea, un ternero que estaban preparando para una ocasión especial, porque estaba engordado, lo estaban alimentando para después matarlo y hacer algo especial, hacer un banquete. Pero él dijo, traigan al ternero engordado. ¿Qué? Porque regresó su hijo, hermanos. Y mire, ellos solo hacían banquetes en ocasiones muy especiales. Los judíos, estas costumbres que tenían era solamente hacían banquetes en momentos muy especiales. Y no incluía cuando un hijo regresaba a su casa. Por eso, hermanos, fíjese, esto nos muestra la alegría y el contentamiento que el padre tenía al ver a su hijo regresar. Que dijo, ese ternero, ese animal que estamos engordando para otra banquete, para otra ocasión especial, tráiganoslo porque ahora hay una ocasión especial. Aunque no está dentro de nuestras costumbres, pero es una ocasión especial, porque mi hijo estaba muerto y ha sido hallado.
Qué manera, hermanos, qué manera de ver las cosas de este Padre lleno de amor. Qué manera de bendecirlo. Porque, ¿cómo cree? Yo me puse a pensar y dije, ¿cómo impactó esta acción a su hijo menor? ¿Cómo lo impactó? Y vamos a ponernos un poquito en la mente del hijo menor, que va regresando derrotado, va regresando esperando por lo menos ser como un trabajador, va regresando y va pensando, malgasté todo el dinero que mi padre me dio. Y ni siquiera lo gasté en cosas que me pudieron haber beneficiado, me quedé sin nada. Lo derroché todo, no funcionó mi plan y ahora voy a venir con mi padre. ¿Con qué cara voy a dirigirme a mi papá? ¿Qué le voy a decir? Y cuando llega, hermanos, yo creo que va pensando también en el camino. Tal vez me va a rechazar, tal vez me va a decir que no, que ya no, que por qué regreso a él, que me he gastado el dinero. Pero cuando él viene, su padre lo abraza, lo besa, le cambia el vestido, hermano, y yo me imagino que él estaba pensando, mi papá me recibió con un abrazo, mi papá me dio un beso, mi papá me cambió los vestidos todos mugrosos que traía y me dio unos nuevos, me dio calzado, me dio el anillo otra vez y todavía me hace un banquete. Todavía mi padre me hace un banquete. Imagínese, hermano, qué influencia trajo para este hijo esa acción. ¿Cómo impactó en él al decir, yo esperaba que mi papá a lo mejor me rechazara, pero cómo él me abrazó, cómo él me recibió? Que yo creo, hermanos, que esta acción de su padre fue algo que marcó de por vida a su hijo. Y yo sé que usted recuerda algunas acciones de sus padres o de amigos que lo marcaron y que hasta ahorita no ha olvidado, y que hasta ahorita no olvida. Y esa seguramente fue una de las cosas que marcó a este hijo de por vida. Pero nosotros, hermano, ¿cómo estamos mirando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos observándolos a ellos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Le habríamos hecho una fiesta a nuestro hijo? ¿Le habríamos, hermano, dicho, bueno, te malgastaste todo, hiciste todo mal, todavía te voy a hacer un banquete? Muchos pensaríamos, todavía le está celebrando su chistecito de irse, ¿verdad? Todavía se gastó todo y todavía lo recibes como si nada hubiera pasado. Así pensamos nosotros naturalmente. Pensamos en cuentas, en números, gastaste tanto, hay que reponer, hay que hacer lo otro. Pero espiritualmente, mis hermanos, Dios es diferente y un Padre de amor. Nosotros, si queremos ser padres de amor, de influencia para nuestros hijos, de marcar sus vidas, tenemos que ser diferentes, ver las cosas de una manera espiritual. Fíjese lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 29. Ayúdenme a leerlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. En este pasaje es el rey David el que está diciendo, Señor, bendice mi descendencia, bendice mi casa, bendice mi hogar, porque tu palabra, Señor, es la que me has dicho que los vas a bendecir. Con tu bendición, Señor, mi familia, con tu bendición, Padre, mi casa, toda mi descendencia va a poder ser bendecida. Este versículo entonces, hermano, nos enseña que la bendición para nuestras casas, la bendición para nuestros hijos, para nuestros hogares, viene solamente a través de Dios. Solo con la bendición de Dios, nuestras familias serán benditas. Solo con la bendición de Dios. Y en el pasaje que hemos leído, dice que el Padre hizo un banquete y se regocijaron. Esto, hermanos, nos da a entender que la bendición de Dios estaba sobre de ese lugar por la condición y por el trato que el Padre tenía hacia el Hijo, y sabemos que es una parábola. Entonces, ¿cómo podemos hacer usted y yo para que el cuidado y la bendición de Dios esté en nuestros hogares? ¿Cómo podemos hacer ahora para que esa bendición
que estuvo en esta casa de esta parábola, para que esa bendición que también estaba con el rey David, también esté con nosotros. En Hechos capítulo 16, versículo 34, nos da el consejo de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 34, nos dice, léalo conmigo, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese, hermanos, cómo dice, se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído a Dios, de haber creído a Dios. Este versículo, hermanos, nos dice, cuando el carcelero, en este caso de Hechos, cuando el carcelero y su familia pusieron su fe, su confianza en Dios, entonces vino la bendición, vino la esperanza, vino la convicción de que Dios estaba con ellos y ellos pudieron tener una razón para vivir, pudieron tener un gozo, pudieron tener una alegría de sentir, ahora ya somos libres, ahora Dios nos cambió, la bendición de Dios está sobre nuestra casa. Y Dios, hermano, trae bendición y gozo para su casa. Por eso, ¿qué podemos hacer? Dice que ellos tuvieron regocijo por haber creído a Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que creer en Dios, tenemos que buscar a Dios, buscar a Dios. Si usted es padre de familia, si usted es madre de familia, si es hijo, lo que tiene que hacer es buscar a Dios. Si quiere bendición para su casa, para su familia, busque de Dios, no hay otra manera. Cuando busca de Dios, cuando cree en Dios, encuentra la esperanza para su familia. Viene la bendición de Dios sobre su familia. Por eso asista a la iglesia. Ahorita no hay servicios, pero en cuanto los abran, váyase a la iglesia. Escuche las predicaciones, ponga alabanzas en su casa. Hermanos, póngase a orar con su familia, póngase a orar, bendiga a su familia y busquen de Dios como familia, busquen de Dios como hogar. Porque cuando ustedes creen, cuando ustedes buscan de Dios, la bendición de Dios viene. No solamente con otras personas y con otras familias, sino que también dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestros propios hogares también tenemos que bendecir y buscar de Dios. Por eso, hermanos, lo que tenemos que hacer el día de hoy es tener fe de que solo Dios, tener fe de que solamente Dios puede traer bendición y alegría a nuestra familia. No lo busquemos en otro lado, no saliendo, no gastando, sino la bendición verdadera, el amor verdadero, la influencia verdadera espiritualmente viene de Dios. Viene de Dios, hermanos. Por eso en este día, para ser padres, no solo padres, también madres, también los hijos pueden ser gente de influencia espiritual. Para ser un padre que entrega una influencia espiritual, hermanos, debemos tener en cuenta que la comunicación demuestra nuestro amor verdadero. Cuando nos comunicamos, estamos demostrando amor verdadero. También debemos tener en cuenta que Jesucristo nos reconcilia en nuestra relación espiritual con nuestro Padre Celestial y nos da un ejemplo para que usted y yo nos relacionemos con nuestros hijos y vivamos como reconciliadores. Y también debemos tener en cuenta que Dios es el que cuida y bendice nuestro hogar cuando hay fe en nuestras familias, cuando hay fe y buscamos de Dios. Por eso en este día, mis hermanos, yo le voy a invitar a que su casa, usted cierre sus ojos, incline su rostro y le diga: Señor, bendice nuestro hogar. Señor, con estos 3 puntos, tenemos que orar en este día y decirle: Señor, ayúdame a tener amor verdadero para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, mis hermanos. Y Señor, también ayúdame, si usted no está reconciliado, si le ha fallado, también es momento de que se reconcilie con Dios. Y también que usted sea un reconciliador para sus hijos, alguien que bendice. Y también si usted no está buscando de Dios en este día, si su familia está apartada de Dios, si no creen en Dios, hoy es el día para que le digas: Señor, danos fe. Señor, entra a nuestra casa. Señor, para que tu bendición venga juntamente contigo, Padre, entra a nuestro hogar.
Por eso con estas 3 cosas, hermano, vamos a estar orando en este día. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde tu palabra nos enseña, Señor, que nosotros tenemos que mostrar un amor verdadero. Y Señor, te pedimos que tú nos des ese amor verdadero, que podamos tener una comunicación con nuestra familia, con nuestros hijos, Padre, que nos des de tu humildad, de tu gracia, de tu palabra, para poder bendecirles, para poder compartirles y poder, Señor, amarles y darles la respuesta que tú, Señor, que tú nos das. Padre, ayúdame a amarlos así como tú me amas a mí. Ayúdame a bendecirlos, Señor. Ayúdame a siempre serles fiel, a siempre bendecirles, Padre. Ayúdanos, Señor. Y también, Padre, te pedimos que tú nos ayudes en nuestra reconciliación espiritual. Muchos, Señor, muchos están alejados de ti. Muchos, Señor, no conocen de ti y ahorita todavía están dudando de tu poder. Ahorita todavía están dudando por la situación que está pasando. Muchos ahorita están dudando, Señor, porque no tienen trabajo, porque están enfermos, Señor, porque su familia tal vez está destruida, dividida. Padre, pero ayúdanos, Señor, para estar reconciliados contigo. Para que podamos tener una espiritualidad, Señor, ayúdanos a estar reconciliados, quita el pecado, quita la duda, Señor, quita todo lo que nos estorba para estar junto a ti, Señor. Si hay alguien que se ha alejado de tus caminos, ayúdale para acercarse. Y Padre, también bendícenos y con esa bendición espiritual podamos ser reconciliadores para otras personas, especialmente para nuestras familias, especialmente en nuestros hogares, que nosotros podamos ser un instrumento, Señor, que tú usas para que nuestros hijos, para que nuestros hermanos, esposas, esposos, amigos puedan, Señor, acercarse a ti, Señor. Bendícenos, Padre, para ser reconciliadores. Y también, Padre, te pedimos de tu gracia, tu bendición, tu cuidado para nuestras casas. Sabemos, Señor, que si tú no estás con nosotros, nosotros no somos nada. Que si tú, Señor, no eres el que edifica nuestra casa, en vano nosotros trabajamos. Que si tú no eres el que está, Señor, al frente, Padre, necesitamos siempre de ti, Señor. Que tú estés en nuestra casa y danos la fuerza, danos, Señor, el ánimo, danos la fe para buscarte, para buscar de tu palabra, para orar, Señor, para animarnos siempre en la vida espiritual. Señor, permítenos esa fe para siempre dirigirnos a ti, para siempre abrir nuestras manos, levantar nuestras manos hacia ti, que tú derrames de tu bendición, que tú derrames de tu gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, Señor. Damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Y todos decimos amén y amén.